Buenos días. La manifestación evidente de la mente reprobada en el tiempo final. Y quiero que notes que estoy hablando de en el tiempo final, no del tiempo final, porque del tiempo final implicaría a un determinado tiempo. Cuando estoy hablando de en el tiempo final, estoy asumiendo que ya es el tiempo final, como lo hemos ido evidenciando pues a lo largo de este y el pasado año, cada vez más, de una manera más clara, por eventos que ya son historia, pero que marcan una diferencia con otras épocas que fueron tiempos muy parecidos, pero que ahora hay ciertas características nuevas que no se habían presentado. El caso de que, si bien cierto es en la antigüedad, el mundo antiguo se refiere al Imperio Romano, como el último reino más grande, independientemente del otomano, que fue posterior, se refiere a eso, y había sí una cierta globalización, pero porque evidentemente no había conciencia clara que había otro continente de todos los descendientes de Noé que estaban separados por un enorme océano. Y bueno, pues bíblicamente hablando se habla del antiguo continente y de Asia y demás. Sin embargo, si bien no es tema sí se puede hablar de una globalización en términos de la manifestación total de esta mente reprobada ya en el tiempo final. Y me estoy refiriendo evidentemente a los eventos mundiales. El último lo vemos en la inauguración que ya vimos que se dio en la ciudad de la luz, que yo creo que más bien es la ciudad de las tinieblas. Para las cuestiones espirituales quedó creo que más que evidenciado que pues de Ciudad Luz no tiene absolutamente nada, pero luz de Dios, por supuesto. Bueno, entonces vamos a ver esta manifestación, que no vamos a hablar de la manifestación per se, sino que ya se ha hablado mucho en los medios, que incluso medios que no tienen nada que ver con la religión, vamos a llamarle religión cristiana, o lo que se llame cristiano, sino de medios totalmente imparciales, que no les interese en lo absoluto el tema defender algún culto religioso, alguna profesión de fe, sea la que sea esta, sí hablan acerca de lo perverso que es hacer esas cosas bajo el pretexto de que haya una participación de todos los seres humanos, independientemente de cualquier característica en su vida privada o pública tengan estos. Ya no digamos que esté desviado de la Biblia o no, sino que simplemente sean lo que el sentido común humano racional indica como una perversión. Y esto, evidentemente, tiene que ver mucho con la mente reprobada, que Dios ha abandonado a las personas que pues tienen el tiempo suficiente, o Dios ha predestinado, y aquí está la doctrina de la predestinación, que no es famosa entre el círculo bautista, pero finalmente está escrito así tal cual, la predestinación. Bueno, estas mentes reprobadas han estado, se les ha permitido, junto con el enemigo Satanás, hacer cada vez más evidente, anunciando lo que ya está por venir, que es el tiempo final. Un paréntesis es, voy a hablar dentro de 15 días, si Dios me lo permite, acerca de que si este ya es un año apocalíptico o no, porque con tal de traer vistas, ya empezó el apocalipsis, o ya es el cuarto jinete, o apareció en París el cuarto jinete, o sea, sin el más mínimo sentido. Y voy a explicar más adelante por qué no tiene nada que ver, sino que tiene que, en lugar de centrarse que si el jinete blanco y que si no sé qué, pues hay que leer bien la Biblia, porque el jinete blanco debería de haber salido, ese señor en caballo blanco, en primer lugar tendría que haber sido con una corona. En segundo lugar, de diademas. En segundo lugar, con un arco sin flecha. ¿Ok? Si querían simbolizar eso, pues
no han leído tampoco la Biblia, que ese caballo blanco que va a traer paz al mundo por un tiempo, porque por eso es un arco sin flecha, y las diademas en términos de reino, no nada más siguiéndolo con una banderita de los Juegos Olímpicos, y atrás oscuro, al contrario, si algo ese jinete blanco va a traer atrás de él, no oscuridad, espiritual sí, pero va a traer paz por un tiempo, por 3 años y medio. Pero esa, como diría un viejo proverbio neozelandés, pero esa es otra historia, ¿verdad? Entonces vamos a regresar al tema que nos ocupa hoy, que es la mente reprobada manifiesta sin el más mínimo recato. ¿Es un tema moralista? No. ¿Es un tema de pegar en el grito en el cielo y condenar? No. Es tiempo de darle gloria a Dios, porque se está cumpliendo cada vez más y más y más la palabra de Dios. Vamos a leer en Romanos 1, 28 particularmente, que es lo que nos ocupa hoy, y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego viene la lista que la leeremos después. ¿A quiénes entregó una mente reprobada? O sea, Romanos 1, 2 y 3 habla como si estuviera hablando de un grupo de personas en particular, que existieron hace algún tiempo, pero que ya no existen, y que esos fueron los que hicieron eso, pero pues que en estos años alguien puede decir, pues yo no fui, los entregó una mente reprobada, yo no hice eso. Bueno, pues vamos a leerlo y vamos a entrarlos en el contexto adecuado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada. Ellos se está refiriendo a la raza humana en dos sentidos. A la raza humana, la primera de la que prediqué el domingo pasado, acerca de que eran los descendientes de Noé, de los hijos de Noé, y los descendientes que salieron no de Sem, que es la parte semita, Sem, Jafet y todos los descendientes de Cam. Estos probaron de Dios y decidieron no tomar en cuenta a Dios cuando decidieron, como el domingo pasado prediqué, seguir su propio camino y construir esa Babilonia inicial y demás. Está hablando de ellos, pero también está hablando de un ciclo que se repite vez tras vez en todo ser humano. Es decir, como Dios es justo, y siempre lo es, y lo será por los siglos de los siglos, lo que está pasando aquí es que todos los humanos, en su conciencia, deciden en un momento determinado no tener en cuenta lo que en el corazón de todo hombre pecador o mujer pecadora que nacen con la naturaleza pecadora, todos y cada uno de ellos en un momento de su vida deciden no aprobar por no querer tener en cuenta a Dios en sus caminos. Dios, y no estamos hablando no solamente de Jesucristo como tal, porque aquí tenemos entonces, por ejemplo, a las personas, a las civilizaciones antiguas, que no oyeron de Jesucristo, porque probablemente ni siquiera habría venido aquí, todavía no se había manifestado el misterio de la encarnación de Cristo, que es un tema que se predicaré en un momento, sino que estamos hablando de Romanos 1, 2 y 3, que es la conciencia que Dios deja en todas las personas, en absolutamente todas las personas que en un momento de su vida, ¿sí?, tienen la oportunidad todos de discernir por sentido común entre lo que es bueno y es malo, y voluntariamente deciden no tener en cuenta a Dios.
¿sí? Y en ese mecanismo, automáticamente Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y quiero que profundicemos acerca de, y como ellos no tuvieron a bien. Esta palabra en el griego puro, dice, o se podría traducir como que, e incluso por cuanto rechazaron. Alguien rechaza algo cuando tiene la oportunidad de tenerlo. Es decir, todo ser humano nace, todo ser humano, aún en la selva más recóndita, en lo más profundo de la selva recóndita del Amazonas, hay ese ser humano que nace apartado de la civilización, nace con un sentido, ¿sí? De rechazar lo que por sí mismo entiende como bien o mal. Y es lo que pasó desde la temprana edad de Caín y Abel. Ellos nacieron, obviamente, con el pleno conocimiento de Dios, y Caín rechazó tener en cuenta a Dios. Y desde ahí empezó todo. Aunque si bien la muerte entró por medio de Adán, esa muerte trasladada a sus descendientes, llegado hasta nosotros, sí, hasta nosotros, tú que ves este canal, porque todos somos descendientes físicamente de la prole de Noé, todos los países, de todos los seres humanos que fueron dispersos, todos descendemos de Adán y luego descendemos de Noé. Y luego espiritualmente, los no judíos descendemos espiritualmente de Abraham. Los descendientes físicos de Abraham son los descendientes físicos de etnia de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, y de Jacob hay todo lo demás, y toda la parte del mundo árabe y todos los demás descendientes de Ismael, y de otros tantos hijos, porque no hubo mucha repartición ahí, que es algo muy interesante que en algún momento podrás estudiar. Entonces, como ellos tuvieron, incluso por cuanto rechazaron, después de una prueba, siendo la prueba dokimazo, más o menos en griego se pronunciaría así, obviamente alguien que habla griego diría, ¿qué? Bueno, esta palabra es empleado para probar monedas. Probaron primero a Dios y se apartaron de Él. Y esto tiene mucho que ver con Juan 1. Dice que los hombres se apartaron de la luz para que sus obras no fueran manifiestas. Pero tú dices, ¿y yo cuándo? Cuando esté del Evangelio. Y dices, no, yo sí traigo la cola muy larga como para que yo me presente ante la luz, mejor ahí muere, o finjo que soy por un ratito y luego me les desaparezco, o para que no me quiten del testamento digo como que soy, o para ligarme a alguien y a ver si ya encuentro a alguien menos peor que yo en alguna congregación ahí de lo que sea, pero ahí estoy y demás, ¿no? Bueno, no, porque las mujeres usan falda larga. No. Entonces, tuvieron la forma de probar y lo rechazaron, como se prueban las monedas, ¿sí? Lo probaron y al reconocerlo y tener un pleno conocimiento adicional que es la gnosis en griego, ¿a qué nivel alguien tiene un pleno conocimiento de Dios y lo rechaza? Bueno, lo que dice Romanos, también 1 y 2, es que se hace manifiesta claramente el poder soberano de Dios en la naturaleza. Y dice Pablo, así es que no tienen excusa, porque la gloria de Dios se manifiesta en la naturaleza. Y ahí tenemos a la ciencia tratando de demostrar que el creacionismo es un cuento para niños. Y ya no para niños, porque ahora les ponen una revista de pura porquería
de lo que no voy a hablar, y en lugar de enseñar supuesta ciencia, ahora ya ni eso, en la mente reprobada les están enseñando cosas que no convienen para la perturbación de la infancia de estos últimos tiempos, que tampoco tendrán excusa, porque Dios es fiel y se manifestará en la vida de cada uno de ellos. Es decir, es que alguien tuvo que haber hecho esto. Y no puede ser un señor que ya ni vive, que estaba retorcido por una enfermedad en una silla de ruedas. No puede ser que él tenga razón. No puede ser. Pero no, dicen, el necio dice, no hay Dios, dice un salmo. Tenían entonces, pues, una memoria débil que les era como una caricatura. Y Dios ha participado en la vida de todos los seres humanos como una manifestación. Hablaba con mi esposa en esta semana de acerca de las manifestaciones milagrosas, entre comilladas, hechos por santos, entre comillas, o sea, figuras e ídolos. Y bueno, ya no me dio tiempo de platicar por el cansancio de trabajo y demás, que la explicación es que ahí es en donde decides, en esa manifestación de Dios en su misericordia aún no salvo, de demostrar su poder, y que en lugar de darle gloria a Dios y reconocer, no fue esta imagen, no fue este ídolo, fue el Dios Todopoderoso, y se le revela a Jesucristo, el que es Padre de Jesucristo, y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es ahí el momento que probaron la misericordia y la gracia de Dios y decidieron darle gloria a Dios, darle gloria a imágenes, a las creaciones, a las obras de arte, como la que fue pintada a mano en este país, por ahí, por un monte por ahí, que es una obra de una persona que tuvo nombre, apellido, registro civil en los textos españoles de quien dibujó esa imagen y que desapareció por allá, y nada más le dieron las instrucciones, debe tener estas características conforme a otras apariciones en Europa y en otros lados. Bueno, decidieron darle gloria a la imagen porque se hizo ese milagro, que fue una participación de Dios mostrándose para que pudieran escoger y no haya pretexto. Entenderías si te dejo de caer bien, aunque nunca te haya caído bien, pero espero al menos te cayera bien. Pero es importante saber que la verdad, ¿sí? Porque ese ministerio se ha quedado sin muchas cosas por decir la verdad, y no mi verdad, sino la verdad bien interpretada que viene en la palabra de Dios. Dice que una débil memoria, y era como una caricatura, y entonces viene la mente reprobada, que es un juego de palabras, es decir, como no aprobaron, entonces Dios los entrega una mente reprobada. Es un juego de palabras en griego muy, muy interesante, que dice en ese juego de palabras que rechazaron a Dios, y entonces Dios rechazó, ojo, la actitud mental de ellos al ver eso y decir, no, este milagro, este asunto es a tal deidad, como pasaba en la antigüedad, pero es la misma gata, pero revolcada o customizada a cada cultura, ¿sí? Y los abandonó. En ese tiempo, y esto de Romanos 1, 2 y 3 se va convirtiendo en el Romanos 1, 2 y 3 personalizado en la vida de cada ser humano. Entonces vemos que este rechazo de Dios, Dios los abandonó, y vemos, pues regresamos a
a versículos anteriores de Romanos 1:28. Y en Romanos 1:28 de verdad habla muy fuerte acerca de esto. Y como no aprobaron el tener en cuenta a Dios, pues Dios le entregó a cosas pues muy fuertes. Dice que en el 21, vamos a ver desde el 20, perdón. Bueno, vamos a leerlo para que haya todo el contexto. Versículo 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios, la ira. Fíjate bien que dice, y aquí quiero que pongan mucha atención, no dice la gloria de Dios. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es aquí en donde encontramos una cuestión que de verdad está polarizando muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay hombres conocedores de la verdad que no son parte de la verdad, pero la ocultan. La religión occidental de más de 1500 años oculta la verdad y la mezcla con idolatría, con fornicación espiritual. Dice, pero la ira, no la misericordia. Aunque la cantante Yuri diga que Dios es bueno y que deja entrar a todo tipo de personaje a su congregación porque Dios ama a todos, bueno, no. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ojo a las congregaciones y pastores progresistas que detienen con injusticia la verdad, pero por cobardes. No les predican de pecado a nadie. Y son estos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, ¿siendo qué? Entendidas por medio de las cosas hechas, es decir, no hay excusa, de modo que no tienen excusa, o sea, se manifiesta en la creación el suficiente testimonio de Dios como creador, sustentador y juez. No, es que es el cambio climático, mente reprobada. Y si lo es, ¿por quién fue? Por mentes reprobadas. No, es que los ciclones van en aumento. No, es juicio de Dios. No, ¿cuál juicio de Dios? Ni que nada. Mentes reprobadas. De modo que no tienen excusa, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón entonces fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. No, es que este hombre no tiene pecado. El único que no tiene pecado, hombre y Dios, es Jesucristo. ¿Ok? De aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces ya viene el 28, me salté 2 versículos, los lees por favor. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó entonces a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son estas cosas que no convienen? Estando atestados de toda injusticia
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, por eso empieza, la ira de Dios es manifiesta, y habiéndolo entendido, y que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, si tú tienes un montón de amiguitos pecadores y si como cristiano vives más apartado que un hongo, pues deberías de alegrarte porque estás tú y tu Señor. Pero si estás rodeado de hartos amiguis y te complaces en la convivencia, decir, ay, bueno, sí es un fornicariazo, pero es bien buena gente, yo no le entro, no. Pero ya va a la congre. Me parece que, como dice el proverbio, lo que se ve no se juzga, ¿no? Un proverbio de, bueno, ya. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar. Mentes reprobadas. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo es que pasó en nosotros? ¿O cómo sabemos que no tenemos una mente reprobada? Porque es evidente. Dice que el que se recree en esas cosas o participa o simplemente las aprueba y las tolera, pues evidentemente se hace cómplice de alguna forma. De hecho, en la ley, bueno, no vamos a meter en ese aspecto. Es un asunto de conciencia humana. Si yo sé, de conciencia cristiana, de corazón, si yo sé que fulano mengano es tal cosa y lo sabe y hasta me platica y se goza y tal, y de tal hice y tal lo tal, o de participar de pláticas o de involucrarte con, o de ser el alma de la fiesta, o de ser comunicativo, o incluso en casas de participar de cosas que no están bien, o hablar de más, o cualquier otra cosa, no vas a ser el más popular. Yo prefiero que se me juzgue por quedarme callado que por hablar y luego estar teniendo que pidiéndole perdón a Dios. Decían allá en la metrópoli Milpalta, ciudad, pues tampoco luz, en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Es decir, por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás justificado, condenado, en el contexto obviamente no de salvación, ¿ok? Bueno, pero hay un versículo en 2 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y avienta una frase Pablo que dice más, nosotros tenemos la mente de Cristo. Quienes han seguido este ministerio, les debe de constar que hemos hablado de esto, lo hemos puesto en el contexto correcto, que tener la mente de Cristo no significa que en automático los pensamientos de Cristo yo los tengo. Pues si fuera así sería maravilloso, pero no, porque seguimos teniendo alma, cuerpo, espíritu, cerebro, y nuestro cerebro sigue combatiendo entre la carne y el espíritu, con el Espíritu Santo ahí mediando y ayudándonos a los nacidos de nuevo, ¿a qué? A tener una mente que renovada.
Romanos 12, 1 y 2. Y de eso se trata el vivir en este mundo. La vida en este mundo se trata de vivir Romanos 12, 1 y 2. ¿De qué se trata la vida en esta tierra? Romanos 12, 1 y 2. Que presentemos nuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, renovando nuestra mente. Y esa renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios, la Biblia, y solamente la Biblia, no predicaciones de YouTube, no sermones del hermano no sé quién, no de los evangelistas no sé cuál, no de las últimas noticias, de la Biblia, bien interpretada y leída, de la Biblia y el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y aquí estáis citando Isaías 40:13, que dice, porque ¿quién podrá instruirle? ¿Quién podrá instruirle? ¿Quién le podrá enseñar al Señor algo? Este es el uso de una palabra que hace que el hombre o la mujer tenga una cierta superioridad en el contexto de los demás que intentan instruir al mismo Dios. Es decir, nosotros al tener la mente de Dios es para obediencia a Dios, no para enseñarle a Dios. Es decir, la mente de Cristo, ¿a qué me enseña la mente? Si yo tengo la mente de Cristo, lo que la mente de Cristo me va a enseñar, ¿qué me va a enseñar? Es muy fácil. Vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo los enseñaré a descansar, porque yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es ser manso y humilde de corazón. Esa es la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Servir, porque yo no estoy aquí para ser servido, sino para servir. Es que trabajo 10, 12 horas al día en un lugar, sí. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Porque a Cristo el Señor servís. Tener la mente de Cristo es exactamente la mente de siervo, tener la mente obediente a Dios, tener en primer lugar a Dios. Eso es tener la mente de Cristo. La mente de Cristo es que en automático cierras tu boquita y te haces a un ladito en pláticas infructuosas o blasfemas o paganas o muy chistosas, pero que te pueden llevar a un cierto libertinaje o cosas que mejor no. Obviamente hay una línea, ¿sí? Obviamente hay una línea. Y cuando ya tienes en práctica esto, si tu conciencia no te reprende, cuando ya estás ejercitado en la santidad, ok. Nada más no rebasar la línea de todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero si tu conciencia, cuando ya estás teniendo experiencia en la santificación por el Espíritu Santo en ti, si tu conciencia no te reprende, ok, todo me es lícito, pero no todo conviene. Ya cuando empiezas a pasar una línea es cuando debes de poner atención. Ojo, cuando ya estás ejercitado en la santidad, no en que si sabes mucha Biblia, en la santidad. Sed santos como yo soy santo. ¿Sí? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estas palabras en Cristo, como ya se demuestra en todo el capítulo 2, desde el versículo 6 al 13, en 2 Corintios 2, dice que Pablo, tanto Pablo como todos nosotros, en cierto contexto tenemos una ventaja sobre todos los que quieran intentar hacernos vacilar en nuestra fe, que la tenemos bien puesta en Cristo. Tener la mente de Cristo es tener no fortaleza mental, no tener una superconvicción y somos supercristianos, porque no hay supercristianos. No hay cristianos de primera, de segunda o de tercera.
El nacido del Espíritu es. Y no tiene ninguna ventaja o desventaja contra otro nacido del Espíritu. ¿Ok? Aunque hay niveles de madurez y de fruto. Por eso Pablo decía, yo sé en quién he creído. Pablo dice ahí mismo en Romanos, creí y por lo tanto hablé. Eso es tener la mente de Cristo. Que el que tiene esta mente de Cristo ya no se anda cuestionando entre una cosa u otra. Quien tiene la mente de Cristo puede ser que no sepa mucha Biblia, pero sí sabe mucho en lo profundo de su corazón, discernir el bien del mal. Aunque hay nacidos de nuevo con muy poca Biblia, que de entrada dicen no a algo sin saber siquiera en qué versículo está, o que si lo oyó o no. Y hay otros que tienen años en congregaciones muy bonitas que no disciernen en dónde tienen su cabeza, no disciernen en dónde tienen su corazón, no disciernen ni siquiera lo que cantan, no disciernen ni siquiera del bien y del mal. Que el domingo hasta mediodía o el domingo tienen fe y al otro día no pasa nada con ellos en el mundo espiritual. Tener la mente de Cristo nos guarda de estos tiempos finales. ¿Por qué lo relaciono esto desde Romanos 1 hasta los tiempos finales? Bueno, en primer lugar, ya hemos enseñado sin ser alarmista de que ahora sí Rusia y de que ahora sí Irán y de que ahora sí los chinos y ya ahí viene toda la chinada encima en contra de Israel y que ahora sí va a pasar esto y que tal y que alerta máxima, hey, Dios te bendiga, ahora sí nos cargó a todos patas de catreza. No, relax, hay que leer y leer bien. Porque en los postreros tiempos hay un match perfecto en cuanto a la globalización, y de ahí cito entonces a la burla en los Juegos Olímpicos tan grotesca. No voy a hablar de la suciedad de la sociedad moderna, no voy a hablar de la agenda que está ya escrita para dentro de 10 años, para a cumplirse y demás, agenda mundial, la 2030, que tiene cosas buenas, pero hay 3 cosas que es evidentemente claro que están predominando. En su momento hablaré de esta agenda 2030, no tengo tiempo, pero es importante, hay 3 cosas que si las menciono nos cancelan el canal y es lo que no quiero hacer, que pase. Fíjate en el match de Romanos 1 y en el match del final de los tiempos. Primera de Timoteo 4, versículo del 1 al 2. Pero el Espíritu, no Pablo, no otro maestro respetable de la Biblia, no otro farsante de la Biblia, no los periódicos, no la ONU, no nadie. Esto no se le puede atribuir a ningún iluminado. Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente. Y esto lo leemos muy simple. ¿Cómo que el Espíritu dice? O sea, date cuenta lo que dice el Espíritu Santo, con suma claridad. A Pablo, que fue el medio, pero no solamente a Pablo, sino a todos los que en este tiempo
que ya creían que estaban en los últimos tiempos, porque es un sentir del Espíritu, ponernos a todos los nacidos de nuevo, que estamos en el último tiempo y que estamos en los últimos tiempos por cosas que no había habido antes, que son inéditas, ¿sí? Que había en el Imperio Romano, toda la perversión y todo lo que sea perversión, había en el Imperio Romano. Todo. No es ninguna novedad. Todas las perversiones y desviaciones que se te ocurran que habrá, las había en el Imperio Romano. Está documentado. O sea, en el aspecto de perversión es desastroso toda la historia. Toda la basura de la gobernanza estaba en el Imperio Romano. Toda la mezcla y el ecumenismo, todo lo que te puedas ocurrir estaba en el Imperio Romano. Su forma de conquistar era mezclar y presentar. No hay nada nuevo. Lo nuevo es, el profeta Daniel dice, en el último versículo dice, y en esos tiempos todos andarán de un lado a otro, confundidos, y la ciencia aumentará. Pero no dice de la ciencia nada más de la ciencia, porque para Daniel la ciencia era el conocimiento de Dios. ¿Ok? Está aumentando en nosotros, en esta generación, el conocimiento de Dios. Segundo, conocimiento de Dios de la Biblia, no de nuevas revelaciones y cosas raras. Segundo, la tecnología, ¿sí? Ya a nivel genético y a nivel artificial. Hasta ahí le voy a dejar. ¿Sí? Y las alianzas impensables que están escritas entre los reyes de Oriente y los reyes del Norte. Acuérdate que el anticristo va a ser el amo y señor y el rey, pero no de todo el mundo, de todo. Cuando se habla de todo el mundo sobre pueblo, lengua y nación, está hablando de lo que el mundo occidental en ese tiempo se entendía como mundo, y es el reino occidental de Roma extendida, y es en donde entran las Américas, particularmente en el norte. No estoy hablando de México. Ojo. Ojo. Que tenga oídos para oír, que oiga y, ay, sí, muy acá. No, de veras, escucha. ¿Sí? Ese imperio romano extendido, al día de hoy, político y religioso, porque los últimos presidentes republicanos son de cierta fe, a diferencia de los demócratas. Bueno, el asunto es que viva México, y el asunto es que, ¿cómo explicarlo? Sin... esta cosa nueva que está apareciendo es esa globalización, pero están los reyes del norte y los reyes de oriente con alianzas, con nombre y apellido, con los nombres anteriores. Tengo estudios de Biblia que ahí están guardados en este canal. Suscríbete. Tenemos en el canal de YouTube, tenemos más de 400 videos que hablan, no todo es escatología, de hecho lo que menos es escatología, pero por los últimos tiempos lo demás es escatología. Suscríbete al canal, comparte este video, por favor. ¿Sí? Lo nuevo entonces es la tecnología, esa cuestión artificial de pensar y de hacer cositas y de manipular y manejar los medios de comunicación y la rapidez de los medios de comunicación, porque antes, de ahí viene la palabra maratón, se usaba un señor que corría a dar las noticias, y ahora está pasando en vivo y ya lo están transmitiendo en vivo a nivel mundial, como tendencia a nivel mundial, en 1,5 minutos, algo que pasó fuerte a nivel mundial, en 1,5 minutos ya es tendencia a nivel mundial por el número de vistas. ¿Ok? Eso no había antes en el Imperio Romano. ¿Ok? El anticristo va a ser el rey y señor de ese imperio, ¿sí? Pero no de los reyes del norte ni de los reyes de oriente. Ya lo enseñamos. ¿Sí? Va a pasar entonces todo esto
Pero lo que sí habla a nivel mundial es que dice, el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Aquí dice algunos. Segunda Tesalonicenses dice, porque no se manifestará el inicuo hasta que no venga la gran apostasía. Entonces, estos algunos está ubicándolo en un previo a la gran apostasía de la que hablé el domingo pasado. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Créeme que aún no está hablando de alguien pecador, sin Cristo, no nacido de nuevo y profundamente demonizado. No, ¿de quién está hablando? De gente que se hace pasar por los nuestros en una posición de autoridad. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas o enseñanzas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, es decir, que ya no tienen remedio. Muchos de los predicadores de las grandes congregaciones, supuestos pastores, grandes salmistas, ya tienen la conciencia cauterizada. Pero ahí siguen y seguirán. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Y aquí habla ya de a nivel general, 1 Timoteo 4, 1, 2, de gente que está dentro de la supuesta iglesia apóstata que ya está manifestándose y que es la que se va a quedar en el arrebatamiento antes de que comience la semana 70. Esta es nuestra doctrina. Si baja el número de vistas, ni modo, pero es pretribulacional el asunto del arrebatamiento. Según de Timoteo 3, 1, 5 y 9 dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí es donde regresamos a Romanos 1. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Aquí ya no está hablando de los apóstatas, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos en los antiguos tiempos. ¿Por qué dice tiempos peligrosos todas estas personas si siempre ha habido de esto? Y dice, los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Si siempre ha habido de esto, ¿por qué van a ser peligrosos estos tiempos? Porque incluso los de la fe los van a seguir, en primer lugar. Y que parecía que eran de los nuestros, pero no eran de los nuestros. Segundo, son personas que organizan Juegos Olímpicos. Son personas que organizan las agendas mundiales. Son personas en autoridad. Son gobernantes. Son personas sumamente influyentes. Son personas que son supuestos luminares en el mundo. Son personas que decidieron amadores de los deleites más que de Dios. Son personas traicioneras. Son personas que en la gobernanza mienten y luego traicionan y gobiernan y oprimen y son
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos. Son personas sin un afecto natural, que mienten con la facilidad y el descaro absoluto. Son personas y ojo aquí, que ya no son intereses ocultos, ya son intereses manifiestos, que se atreven a decir, no voy a entregar el poder. Y háganle como quieran. Son personas que dicen, es que esto ya está hecho. Y volteas, ¿y qué está hecho? Sí, mira, imagínate que aquí va a haber un edificio y va a haber un carrusel con elefantes de verdad. Y dices, oiga, sí de ver a los elefantes, no ir recibiendo dinero por acá. A eso se refiere. Los que aprueban la ruptura total y completa de la fe de la familia. Los que a como dé lugar tienen que meterte entre los ojos, y eso pasa en las pantallas, que tienes que aceptar a la minoría como mayoría de sus perversiones y darlas por buenas. Y si no, te censuran. Son personas que, a como dé lugar, tratan de eliminar la figura materna y la figura de la feminidad para que haya solo una madre, la madre de todos. Y se pierda la figura materna, se pierda la figura femenina, se pierda la figura de la dignidad de la mujer. Ya no son intereses ocultos, ya no hay cosas ocultas, ya es manifiesto, ya es claro. ¿Por qué? Porque es un solo imperio. El imperio de Occidente, que está esperando solamente la manifestación del inicuo, y antes que eso pase, vendrá la apostasía y va a ser evidente que fue después del arrebatamiento. Con esto quiero terminar. Te pido de favor que te suscribas al canal, que compartas este video, le des like y acuérdate, si te quedas solo, más vale solo y santo que mal aconsejado. Muchas gracias, que Dios te bendiga y Dios bendiga a mis amados y amadas que con su diezmo y ofrenda siguen y siguen y siguen siendo fieles al Señor, ayudando a este ministerio para poder transmitir esto y que Dios en su misericordia les bendecirá grandemente. Muchas gracias y pronto nos veremos. Hasta luego.